Lo recuerdo como si lo estuviera viendo por primera vez, aunque lo he vuelto a ver 1000 veces. Un escenario oscuro, un foco buscando a su dueño, un murmullo que no es murmullo sino ansiedad contenida. Y entonces aparece él, sombrero inclinado, chaqueta que brilla como una galaxia privada, un guante que no es un guante sino un hechizo. Yo estaba inmóvil, pegado a la pantalla, con el corazón en la garganta. Sabía que iban a pasar algo grande, pero no sabía que estaba a punto de cambiar la historia ante mis ojos. Motown 25, 1983, Billie Jean, Michael Jackson. Antes de ese golpe de luz hay una vida entera detrás. Un niño prodigio de Gary, Indiana, cantando como si el futuro ya lo hubiese escogido. Un adolescente apretando los dientes entre giras interminables, entrevistas, trajes imposibles. Un perfeccionista tomando notas mentales mientras el mundo lo observa como fenómeno. Y sin embargo, aquella noche no era el pasado lo que nos miraba, era el futuro. Michael llegó al centro del escenario y sin pedir permiso, se adueñó del aire. La base rítmica entró seca, hipnótica, como un latido digital. Cada ji-ji, cada respiración, cada chasquido era un bisturí. Yo sentía que el tiempo se encogía. Billie Jean no es solo una canción, es un mapa donde cada esquina está iluminada con precisión quirúrgica. El bajo te ancla al suelo, la caja te marca el pulso de la ciudad, el hi-hat te corta el aire y su voz. Su voz es un vidrio templado que no se rompe aunque lo golpees con toda la fuerza. Michael no cantaba la historia, la actuaba, la vivía, la proyectaba. Se movía sin moverse, caminaba sin avanzar, adelantaba el cuerpo sin perder el centro. Era una ecuación imposible resuelta a la primera toma. La cámara aprendió a respirar con él. Un paneo, un zoom, un corte. Y de pronto el mundo entendió que el escenario se había convertido en una sala de cirugía donde todo gesto estaba medido al milímetro. La luz seguía su mano enguantada como si fuera la punta de un cometa. El brillo no era decoración, era idioma. Y yo, frente a la pantalla, empecé a notar que el silencio del público no era silencio, era reverencia. Porque cuando un artista domina el tiempo, el público baja la voz por instinto. Michael no improvisaba, planificaba milagros. Cada giro, cada frizz, cada amago tenía espejo en sus ensayos interminables. Pero había algo que no se puede ensayar, el vértigo de la hora. Ese vértigo lo volvió más grande. Sus pasos eran golpes de tambor, sus hombros un metrónomo, sus caderas un secreto que solo él conocía. El escenario estrecho parecía una ciudad entera bajo sus pies, y de repente, justo cuando la tensión había llegado al punto exacto de mi ebullición, apartó el sombrero con 2 dedos. Sonrió como quien conoce una contraseña universal y dejó caer el peso del mundo en un solo gesto. Lo supe antes de verlo. El aire cambió de densidad. Él se deslizó hacia atrás y la tierra se quedó quieta. El moonwalk no fue un truco, fue una negación de la gravedad firmada en a mano. Un hombre moviéndose hacia adelante con el cuerpo, pero yendo hacia mí atrás con los pies, como si su sombra decidiera caminar por su cuenta. Yo grité. Todos gritamos. No gritábamos por el paso, aunque era imposible no hacerlo. Gritábamos porque comprendimos que la cultura acababa de doblar una esquina. En un segundo, la danza pop tenía un nuevo alfabeto. ¿De dónde sale esa clase de magia? De la obsesión, del estudio de los grandes, del espejo como confesionario, del dolor convertido en disciplina. Michael había observado a los maestros del street dance, había destilado popping y locking, había bebido de Fred Astaire como de una fuente eterna, y lo mezcló todo con algo que nos enseña: presencia. Su timing era sobrenatural. Sabía exactamente cuánto demorarse para que el público respirara con él y no antes. Cada pausa era un océano. Cada ataque, un relámpago. Yo miré el guante y entendí por qué brillaba. No era un accesorio. Era un puntero láser que marcaba el compás de nuestras pupilas. El sombrero no era un sombrero. Era un obturador que abría y cerraba la mirada del mundo. Los zapatos negros con medias blancas eran faros en la noche, coordenadas que la cámara seguía como si fueran estrellas. Nada estaba ahí por casualidad. Todo estaba para que recordáramos el cuadro completo cuando cerráramos los ojos. Billie Jean es, además, una obra maestra de economía narrativa. Te cuenta todo sin contarte nada. Te describe una historia privada y te la convierte en universal. El bajo murmura un rumor. La voz replica un desmentido. El beat insiste como la prensa.
Y en medio de esa tensión, un bailarín decide que la mejor defensa es convertir la acusación en coreografía. Yo lo sentí. Esa noche Michael tomó todas las etiquetas que el mundo le pegaba en la piel y las volvió brillo. Hubo un instante mínimo en que el escenario pareció demasiado pequeño para él. Entonces hizo lo que hacen los gigantes. Comprimió el universo en la punta de un pie. El toy stand levantó otra oleada de gritos. La chaqueta resplandeció. El sombrero regresó a la frente. La música cortó como un bisturí y el foco quedó solo, flotando, como si necesitara respirar después de perseguirlo. Yo quedé inmóvil con la boca entreabierta, consciente de que acababa de ver nacer, en directo, un nuevo estándar. Cuando terminó, no había nada que agregar. Ni discursos, ni réplicas, ni trucos de último minuto. Solo el silencio posterior al impacto y el rumor multiplicado de millones de hogares preguntándose qué acababa de pasar. En los días que siguieron, la escuela cambió. Niños en patios intentando deslizarse, bailarines profesionales reescribiendo rutinas, presentadores con el guante blanco, titulares admitiendo a regañadientes o con euforia que el pop tenía nuevo rey. Yo fui uno de esos millones. Me miré en cualquier superficie reflectante y traté de robarle al espejo un centímetro de ese viaje lunar. No fue una casualidad. Venía de Off the Wall, de un artista dispuesto a disolver fronteras. Venía de Thriller, del videoclip que convirtió la televisión musical en cine. Venía del morir hambre de perfección que no se sacia jamás. Motown 25 fue la síntesis, el instante en que todos los ríos llegaron al mar. Y yo lo vi nacer frente a mí. Sombrero, guante, medias blancas, el beat de Billie Jean como un corazón electrónico, y un ser humano doblando la realidad con los talones. Desde esa noche el escenario dejó de ser un lugar, se volvió un lenguaje, y Michael se convirtió en su gramática. Cada snap, cada slide, cada respiración amplificada trazó una cartografía que seguimos usando 40 años después. Yo sigo viéndolo, la sombra que se estira, el brillo que corta la oscuridad, el pie que despega y por un instante no vuelve. Lo llaman moonwalk, yo lo llamo prueba. Prueba de que a veces la música nos enseña a desafiar la gravedad del mundo. La mañana siguiente no fue una mañana normal. El vecindario sonaba distinto. En la radio, en los noticieros, en cualquier esquina con un televisor encendido, había una palabra que se repetía sin pronunciarse. Imposible. Yo caminaba y veía la ciudad con otro brillo, como si el guante de anoche hubiese rociado purpurina sobre el asfalto. Motown 25 no fue un programa, fue una detonación cultural. En cuestión de horas, el moonwalk se convirtió en contraseña global. No había subtítulos, no hacía falta. Todo el mundo entendió el gesto. Pero lo que más me sacudió no fue el asombro técnico, sino el significado. En una industria todavía llena de fricciones invisibles, un artista negro ocupó el centro absoluto del escenario cultural y reescribió la jerarquía del espectáculo. Aquella noche no se rompió solo la gravedad, se descosieron costuras históricas. Cadenas de televisión que habían ignorado a artistas afrodescendientes tuvieron que rendirse a la evidencia. Sellos y anunciantes ajustaron brújulas. El público global reconoció por fin que el talento no necesita permiso. Yo lo vi así. El moonwalk también caminó sobre barreras. La danza nunca volvió a ser la misma. Academias, videoclips, escenarios. Todo se reorganizó alrededor de ese canon. De pronto ya no bastaba con bailar bien. Había que dialogar con la música como si fuese un organismo vivo. Michael lo hacía. Por eso cada hit de su pie sonaba como un golpe extra en la batería. Coreógrafos de todo el mundo empezaron a fieblar en popping, isolations, waves, y esa terminología se filtró al pop, al hip hop, a los musicales. La línea del tiempo de la danza tiene una marca. Antes y después de Billie Jean en Motown 25. También cambió el concepto de show. La televisión entendió que un artista podía entregar cine en 3 minutos. Iluminación narrativa, vestuario ícono, sound design que respira, cámara como pareja de baile. Si Thriller fue el manifiesto audiovisual, Motown 25 fue la demostración en vivo de que el mito se podía fabricar en directo. Y no con artificios monstruosos, sino con precisión quirúrgica y presencia total. Yo aprendí ese día que la verdadera pirotecnia era el control, del cuerpo, del tiempo, del silencio. Claro que ningún milagro es gratis. Detrás de esa perfección había horas de ensayo, autocrítica feroz, disciplina que a veces roza la soledad. Yo no romantizo el precio, solo lo reconozco.
La grandeza exige peajes que no todos pueden, ni deben pagar. Y sin embargo, cuando vuelvo a ver el Moonwalk, siento que por un instante el sacrificio duele menos, porque lo que nos dejó es una herramienta para vivir. Sí, para vivir. Porque cada vez que el mundo pesa, yo recuerdo que alguien una noche demostró que avanzar también puede ser deslizarse hacia atrás sin caerse. El impacto comercial fue inevitable. Ventas disparadas, thriller escalando a la categoría de fenómeno astronómico, teatros pidiendo su número, marcas queriendo un pedazo del brillo. Pero lo esencial no cabe en cifras. Lo esencial es que millones de niños, yo entre ellos, descubrieron que el talento no es un accidente. Es un oficio que se entrena hasta que parece magia. Y que la magia, cuando es verdadera, no envejece. Cambia de piel y sigue respirando en otros cuerpos. He visto a generaciones intentar ese paso. Algunos lo clavan, otros encuentran su propia versión, muchos se caen y se ríen. A todos los une lo mismo, la alegría del intento. Porque el Moonwalk no es un examen, es una invitación. Una invitación a investigar el propio peso, el propio centro, el propio ritmo. Michael nos dejó una llave. Cada uno decide qué puerta abrir con ella. A veces me preguntan por qué aquella actuación se siente aún hoy tan fresca. Respondo siempre lo mismo. Porque está hecha de decisiones perfectas. El sombrero que entra y sale, el guante que guía la mirada, el foco que crea el túnel, la pausa exacta antes del desliz. La suma de esos detalles genera un misterio que los años no erosionan. Y el misterio es combustible para la memoria. No quiero maquillar las sombras. Sé que detrás del mito hubo dolores, contradicciones, acusaciones, soledades. La historia completa de Michael es compleja. Como toda vida extraordinaria, se escribe con luces intensas y sombras profundas. Pero aquella noche en Motown 25 pertenece a la zona sagrada. El instante en que un artista consiguió que el planeta respirara al mismo tiempo. Ese logro no absuelve ni condena nada. Simplemente existe, intacto. Como existe la luna aunque las nubes la tapen. Cierro los ojos y vuelvo a mirar. El beat entra. El pie izquierdo adelanta. El derecho retrocede. El cuerpo promete avanzar y la realidad obedece al truco. La multitud grita como si hubiera visto un eclipse. Yo también grito, todavía hoy, porque ese deslizamiento me recuerda que la belleza es una forma de verdad, exacta, silenciosa, imbatible. Cuando el foco se apaga, queda un resplandor que tarda años en morir. Con Michael ese resplandor no muere, se pega a la retina del tiempo. Por eso sigo hablando de aquella noche como quien recuerda un nacimiento. Nació una manera nueva de estar en el escenario. Nació una medida diferente para juzgar el showmanship. Nació, si quieres llamarlo así, el rey del pop tal como lo entendemos. Y yo estuve ahí, frente a la pantalla, latiendo al ritmo de Billie Jean, aprendiendo que un gesto puede ser un idioma entero. Desde entonces, cada vez que la vida amenaza con volverse demasiado pesada, busco el video. Espero el gesto y me dejo caer hacia atrás con él, sin moverme del sitio. Y aunque sea por un segundo, vuelvo a flotar.